el tema es que, bueno, nos habíamos sacado un poco el foco, digamos, desde salud no, pero por ahí había salido un poco el foco porque había mucho menos cantidad de casos, los casos son mucho menos graves. Y bueno, nada, empezó todo esto de la circulación, ya no hay tanta restricción y usos de elementos de protección para cuidarnos. Digamos, no estaba esa necesidad, pero nosotros en el hospital seguimos utilizando los mismos medios de protección y seguimos testeando a las personas que realmente requieren ser testeadas. Y también hay un protocolo, digamos, el cual fue cambiando, que ya no se testeaba tanta persona con síntomas, sino que vamos, digamos, poniendo más el ojo fino en los pacientes que tienen realmente, digamos, situaciones de mayor complejidad. Así que bueno, creo que la pandemia lo que fue es como mudándose hasta que en algún momento, y esto por ahí lo puede hablar bien Marisol, que es su profesión, digamos, la parte epidemiológica, nos va a ir dando data de que en algún momento ya no vamos a contar números de COVID individuales, sino que va a ser como una notificación en general, como está pasando en una gripe, como hemos pasado en otras enfermedades. Pero bueno, digamos que ha ido cambiando las pautas en la pandemia. El hecho de que ya no se use barbijo y no haya tanta protección, es que mucha gente confunde o mezcla casos de gripe de distinto tipo con COVID por estos días. Sí, totalmente. Nosotros vimos en el primer año de pandemia que el uso de barbijo, aparte del uso de barbijo, la restricción de salidas y contactos, hizo de que ese primer año no hubiera casi enfermedades respiratorias, por lo menos en la consulta, en la internación, y habían disminuido atrozmente los números de enfermedades respiratorias. Este año, que ya llevamos casi el tercero en pandemia, a principio de año se empezaron a ver infecciones respiratorias, las cuales antes no se veían hasta mayo, junio. O sea que ha ido cambiando toda, digamos, la modalidad de presentación de acuerdo a nuestro comportamiento como, digamos, como con los cuidados. Porque la parte respiratoria, si uno utiliza el barbijo, te cuidas tanto de la gripe como de otras enfermedades que se transmiten por vía respiratoria o por el flujo de la saliva, digamos, en otras patologías. Entonces, esto ha ido cambiando y al dejar de usar el barbijo en otras actividades, más allá de que si uno va a trabajar y en el lugar donde trabaja, por ejemplo, en el hospital o venir a la consulta al hospital, lleva a que uses barbijo, pero si en otras actividades o en tu vida diaria no lo usas, el contagio existe igual. Marisol, ¿hay una estadística de los últimos meses que les está marcando de casos por lo menos mensuales o semanales aquí en la región? Sí, como decía Clau, nosotros fuimos variando el protocolo de testeo en función de las medidas que iban mandándonos desde arriba, desde Nación, y en función de esos iba variando la población a que se testeaba o no. Fue todo un cambio gradual porque como las personas sabían que no se iban a testear, entonces no asistían, entonces en cierto momento dejamos de tener casos positivos porque la gente no venía a testearse. O la gente no sospechaba, o quizás también no habían tantos síntomas dando vuelta. Todo esto para decir cómo fue presentándose la curva. Vimos que en mayo no teníamos ningún caso positivo, en junio empezaron a haber casos positivos, comparando con lo que veníamos testeando, porque todos daban negativo. En junio empezaron a aumentar, llegamos a tener 10 casos en el mes positivos, y ahora en lo que va del mes de julio ya vamos superando los 40 positivos.